Y yo llevo ya un buen tiempo haciendo este trabajo. Mi primer ensayo, El mensaje de los Andes, en el cual yo me preguntaba si esto era realmente producto de una antigua cultura, civilización protohistórica que se asentó en el Cusco y después fue llevada por otras culturas, entre ellas las más conocidas, las incas, porque todo se dice que se encuentra en el Cusco, todo es inca, cuando ha habido culturas anteriores como la Quilque y otras, 2 siglos antes que los incas, y que algunos de sus construcciones están, algunos arqueólogos dicen, relacionadas con esta cultura 2 siglos antes que los incas. Como decía la gran etnohistoriadora María Rostowrovsky de Canseco, los incas reconstruyeron y reedificaron el Cusco. Está diciendo bastante, dijo bastante con eso. Significa que lo que encontraron lo habilitaron. Entonces, en últimos videos me he dado cuenta que inclusive el Coricancha llegaba como a 5 o 6 cuadras más allá del templo de Santo Domingo, y que era algo muy mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Todavía se están haciendo investigaciones en la misma calle Z, que está a un costado, que nace del mismo Santo Domingo, donde en su interior está el templo de Coricancha, etcétera, etcétera. Y últimamente hice un viaje muy esperado, esos viajes que a veces he estado, que realmente me han salido así, las oportunidades, como en un momento fue la isla de Pascua, donde he estado en Costa Rica viendo las esferas, he estado en México, he estado, ¿cómo te puedo decir?, en todo el Perú. Me faltan un par de lugares más específicos que ya el tiempo lo va a generar que sea posible, pero estuve en Egipto, y créanme que producto de las investigaciones que he hecho y que he hecho las entrevistas, hay entrevista exclusiva, no se pierdan esto, porque una entrevista exclusiva con Joseph Davidovich, que es el científico francés que tiene todos los galardones de su país, gran orden de caballero de investigación dado por un presidente, que dan a ciudadanos ilustres, que es el investigador de geopolímeros, que es un agregado mineral que es como un concreto. Él ha investigado en Egipto, después su equipo investigó en Pumapunku, este lugar que es la hermana República de Bolivia, donde están los restos estos famosos de las letras H, las losas de 180 toneladas de peso, donde también estuvo el geólogo peruano Luis Guamán, a quien entrevisté, geólogo que tiene como 3 becas y está en Suecia, si no me equivoco, en Europa, becado como parte de este grupo, y encontraron restos con microscopio SEM, Scanner Electronic Microscope, SEM en inglés, que tiene pues capacidad de poder ver en ahí mismo, soltar rayos X y ver que tiene esas investigaciones en Pumapunku, presencia de materia orgánica, lo cual no puede haber en ninguna piedra ninguna piedra. Bueno, nace de las explosiones del magma volcánico, prácticamente quema todo, y queda la piedra nada más, el mineral puro, pero han encontrado, lo que significa que sí hubo un superconcreto, un antiguo geopolímero, el mismo que también existe en sus investigaciones Joseph Davidovich en Egipto hace muchos años, y que ha sido prácticamente muy criticado, pero pues tiene un instituto, da cursos a profesionales, enseña este geopolímero, lo ha patentado, es un súper concreto que es, se puede decir, orgánico, que es resistente a diversos materiales químicos, que prácticamente no lo corroe como el concreto normal, el Portland, que tanto se conoce. Entonces, todo eso lo he investigado, y todo eso está en la entrevista que le he hecho, previa conversación, que tuvimos una versión en off, que me dio permiso. Yo sigo su trabajo del año 2005, Rafael. Cuando le envié los primeros emails, ese primer email que yo le envié, me lo volvió a enviar, me dijo, sí, yo me he acordado de ti ahora porque he revisado mi archivo. Me lo dijo en privado. Entonces, en mi segundo libro, Dioses del pasado, Enigma de la arquitectura inca, que salió publicado en 2006, ya seguía el trabajo de Davidovich yo, porque me llegaban los briefings, tú sabes, como periodista te llegan las notas, los avances. Yo sabía que tarde o temprano tenía que venir a Sudamérica, y vino. Lamentablemente se pospuso su viaje por la pandemia al Cusco, el equipo de él, porque el señor ya tiene 84 años al momento. Pero están los videos de sus trabajos. La gente me pregunta, no, que usted está mintiendo. Más, Joseph Davidovich no es inglés, es francés. Entonces, a veces hay gente que me critica y dice, no, es un anglófilo, que sí. No, es francés. Es francés. Están todos sus videos ahí que muestran, y duplica, replica lo que no se puede hacer con Coricancha, lo que no se puede hacer con Sacsayhuamán, lo que no se puede hacer con bronce, con cinceles de bronce o de cobre,
está comprobado que no resisten los golpes, que se doblan. Tengo videos documentales sobre eso, ¿no? Hay estudios de mismos egiptólogos que tratan de cortar la piedra, no se puede. Entonces, él muestra que la misma sospecha, que la misma fórmula para hacer estas piedras de la pirámide, por ejemplo, de Keops, que no son una medida estándar como los ladrillos, son medidas que van de acuerdo a lo que se iba ocupando y se iba haciendo, por eso es que se pudo hacer en un tiempo récord. Igual como no hay una medida estándar, por ejemplo, en lo que llaman arquitectura inca imperial de Coricancha. Ninguna piedra se parece a la otra. No fueron en molde, no, o sea, no hay molde. Se utilizó un molde, obviamente, de madera que era reutilizado por completo, porque obviamente la madera era escasa, no había una madera, hay que quitarnos la idea que era producto industrial, como hay ahora, de miles de martillos, miles de cinceles, miles de alicates o de pinzas, que se pueden hacer miles de cinceles de hierro o de acero, como hacemos ahora, hasta botamos las herramientas en la caja de herramientas que se oxiden. Pero no, antes era mucho más complicado, esas herramientas eran prácticamente especiales que tenían que ser guardadas por estos grandes maestros y arquitectos ancestrales. Entonces, lo que sucede es que ese tipo de material era muy cuidado y la madera también no era tan fácil cortarla, tan fácil transportarla, pero sí era colocarla, volver, como clavarla, por ejemplo, de una forma, volver a desarmarla y utilizarla para otro, y así hacer todo eso de una forma más viable, lo cual demuestra. Ahora, estando allí como peruano, como una gente que ha estado, una persona que ha estado en el Coricancha, que ha estado en el Sacsayhuamán, que ha estado en Pisac, lugar no muy recorrido últimamente, y otros lugares como Ollantaytambo, créeme, como el muro Ajubinapú o el muro Increíble de Pascua, créeme que algo hubo en el pasado, se borró en la historia, quizás por un evento catastrófico que borró la memoria, hubo alguna comunicación transoceánica, porque los muros son exactamente lo mismo, solo que de tamaño más grande. Las piedras están pegadas, ahí están en los videos. Sí, impresionante, ¿no? Lo que has descubierto, cada video es una joya, ¿no? Que has hecho y que seguro van a seguir saliendo más. Entonces, si podemos hablar un poco a ver, no sé por dónde empezar. De repente la Esfinge, ¿no? Que es uno de los misterios, o lo que más me impactó, creo que lo que más me impactó, claro, porque yo había visto, y esta teoría circula, ¿no? Hace tiempo, pero realmente a través de tus videos, tú sientes que estás ahí, ¿no? Que te estamos acompañando, ¿no? Esa cámara en mano que llevas, y realmente lo que más me impactó de lo que he visto ha sido, uno, o sea, lo que dices, ¿no? Y cómo se ve que la Esfinge, cuando los egipcios llegaron, tal vez ni la conocieron porque estaba enterrada, y debajo de ella está esta cámara, ¿no? Que es así tipo Coricancha que nos cuentas. A ver, por ahí de repente empecemos, que es lo más interesante que todo. Claro, mira, Cairo es la ciudad, según la ciudad, o las ciudades que han sido edificadas sobre desierto, es Lima y el Cairo. O sea, hay partes del Cairo que van a ser exactamente iguales que Lima, en el tráfico y en la ubicación, la idiosincrasia y todo eso. Y cuando uno ingresa a la Esfinge, tiene que ingresar forzosamente por lo que llaman en inglés el Temple Valley, el Valle del Templo, el Templo del Valle, que es una edificación megalítica. Eso quiere decir que no tiene los adornos de los jeroglíficos tan ornamentales y hermosos que están en otros templos, inclusive más antiguos, del Antiguo Egipto. Supone que fue hecho por la cuarta dinastía cuando reinaba Keops. Esto más o menos unos 2000 a 400 años antes de nuestra era. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno ingresa al templo y los muros que ve allí hasta se parecen algunos a los más grandes churpas de Siyustani. Están frente al lago Humayo, casi a 4.000 metros de altura, en Puno. Hay otro sector que se parecen las piedras exactamente a unos muros antes de ingresar al Templo del Sol, la parte más alta de Ollantaytambo. Ahí están en mis videos. Entonces, las piedras, yo los he observado de cerca. Claro que ya estaba cubierto por arena, porque cuando fue Platón y tuvo la entrevista con los sacerdotes, de acuerdo a las historias que tuvo Solón, y después Herodoto, también el padre de la historia griega, nunca mencionan a la Esfinge. La Esfinge estuvo cubierta, y ni los sacerdotes egipcios de la época sabían que la Esfinge estaba allí. Entonces ya después fue retirado todo, encontraron este templo, que es la entrada. Primero tiene que ser recorrido, y ese te lleva a una salida
y la salida reciente lleva ese tremendo gatazo que después de 35 metros prácticamente le sigue, que está debajo del nivel del suelo. Toda la meseta es una sola piedra, se puede decir, la meseta de Giza, y ahí conecta con la pirámide de Kefren, la segunda pirámide más alta que la de Keops. Pero volviendo a esto, hay unas estructuras tipo T, que son de granito puro, que pesan, me imagino, entre 60 70 toneladas, fácilmente colocadas como si fuesen plumas una sobre otra, y la pared del contorno, hasta la mampostería de esquinas, donde la piedra da un ángulo de 45 grados, o sea, continúa para ahorrar espacio. Yo tengo ambas filmadas, una en el Templo del Valle y al costado en el Coricancha. Exacto, Rafael. O sea, si tú vas, tienes que ir, Rafael, me vas a dar la razón. No porque somos peruanos, no. Las piedras hablan por sí solas. La erosión es distinta porque es el viento y la arenisca que prácticamente está granulada la piedra. Pero hay lados en que las piedras no se ven ni cómo están pegadas. Tienes que acercarte con el lente, con el macro lens, tienes que acercarte, tú que sabes de fotografía y filmación, sí, ¿no? Hasta más que yo, creo, por tu dilatada carrera de periodista, pero las piedras están pegadas exactamente iguales que en el Coricancha, o en el Incamisana, que es el otro sector de Ollantaytambo, que están pegadas exactamente igual que en Pisa. Son idénticas, son más grandes, pero es la misma técnica. Inclusive, cuando yo estaba filmando, tenía mi camiseta, mi polo con el escudo nacional, estaba con una camiseta negra con escudo dorado. Sí. Se me cruza un guía, que muchos son egiptólogos, ¿no? Que estaba dirigiendo un grupo de alemanes y ve mi camiseta y me identifica obviamente como peruano. Wow. Entonces paré la grabación porque no quería que lo graben, es la cosa. Y me dijo, conversamos brevemente y me dijo, hay un parecido enorme. Le dije, sí, hay un parecido enorme. Le digo, ¿y usted qué piensa como egipcio? Yo lo único que te puedo decir, se dice, porque no hay pruebas, que la única forma es que nosotros, los egipcios, me decía este señor, de alguna forma u otra, hemos hecho una navegación capaz de llegar e ingresar a la zona, y que algún tipo de una escuela, o aprendices, o arquitectos llegaron allí y replicaron orgánicamente, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a la geografía de los Andes, que no es un desierto, ¿ya? Entonces, para poder construir, porque no encontramos otra explicación. No encuentran otra explicación. Inclusive hay megalitos también parecidos a los cusqueños, de la zona de El Rodadero, de la Chincana, detrás de Sazobamán, en México. Ya. Hay cortes de piedra exactos que están siendo investigados actualmente. Esas extracciones, ¿no? De cubos, algo así, ¿no? De cubos, exactamente, y esas piedras que están cortadas y que son planas, así, que se parecen a las de Caimanagua, en Japón, que están sumergidas. Claro. Entonces, claro, se ha hecho un video al respecto. Entonces, todo esto, obviamente, al mostrarlo y al verlo, realmente confirmé lo que uno ve. Estando allí es diferente. Estando allí, la pirámide no se ve como en la foto, en los videos. Es enorme. Tienes que caminar o dar pasos hacia atrás para tomar la punta. Si estás muy cerca, no ves la punta de la pirámide, porque es una figura geométrica compleja. Wow. Los bloques son enormes, prácticamente casi de 1 metro cuadrado que forman la pirámide. Pero volviendo esto... A la Esfinge, sí. Al Templo del Valle, que es la entrada a la Esfinge obligatoria, yo quedé gratamente sorprendido de ver toda esta similitud en piedra, hasta la mampostería, hasta hay partes que he mostrado ahí en el video que son muy parecidas a Ollantaytambo. El camino de salida del Templo del Valle hacia lo que es como una rampa que va en una inclinación de unos 25 grados, va subiendo ambas paredes. Ahí tengo la similitud de un muro inca, que es como parte de un andén, que está antes de llegar al Templo del Sol, en Ollantaytambo, al otro lado del planeta. Es exactamente lo mismo, Rafael. Estamos hablando aquí que hubo una transmisión de comunicación, o hubo lo que se llama la Atlántida, una civilización desaparecida, que dejó colonias o dejó lugares específicos en el planeta
donde enviaron a los que habían aprendido este tipo de arquitectura megalítica, llevarlo hasta allá. ¿Por qué no existe desde Alaska hasta la Patagonia otro Sacsayhuamán en el resto del mundo? ¿Quién puso la idea de la arquitectura megalítica? ¿Por qué no existe otra piedra como en el Cusco desde Alaska hasta la Patagonia? El único lugar en las Américas que existe arquitectura netamente megalítica es en el Cusco. No hay en Huari, no hay ningún otro lugar megalítica de ese tamaño. No la hay. Solamente viene ahí. Y cuando tú viajas a Egipto y encuentras en mayor tamaño la misma técnica de construcción que habla el señor científico que está entrevistado, Luis Guamán, el geólogo que estuvo en Pumapunku, y Joseph Davidovich, los dos entrevistados, dicen, no, es lo mismo. Es la misma fórmula que se utilizó, la fórmula que habla de tradición oral. Por eso la gente se olvida del contexto cultural. Somos peruanos. Tú pregunta a cualquier gente del Ande, dice, era de edad, preguntan a cualquier gente que vive en una comunidad, ¿usted ha escuchado, ha tenido una experiencia con esta planta que derretía, entre comillas, pues no lo tomen literal, o suavizaba la piedra? Ah, sí, mi abuelo vio, mi tío vio. Yo tengo un conocido mío que me ha dicho lo mismo, que ya está para ser entrevistado. Me dijo, yo he visto, me contó nuestro tío que la típica, encontraron una vasija de barro, se cayó, es la típico, el patrón del mito, de la tradición oral, al caerse hizo como una plastelina las piedras. Sí. Entonces, claro, se repite ese patrón, entonces hay algo de cierto, y es esa fórmula que creó un superconcreto andino o antiguo geopolímero, que es lo mismo que utilizaron en el Cusco, la fórmula, según Joseph Davidovich, con la de los incas. Es más, entonces hay una información, todos lo sabemos, o menos tú lo sabes, del Instituto Nacional de Cultura del Cusco sobre la investigación de estos geólogos rusos. Sí. Que investigaron ahí y que encontraron que la piedra que se sacó de la cantera que fue utilizada, la piedra caliza, para construir Sacsayhuamán, la piedra que se sacó cuando llegó Vicente Sacsayhuamán es otro tipo de piedra. Es mucho más fino, es granulada, no tiene impurezas. Dicen, había una manipulación del hombre acá. Sí. Entonces, si ellos dicen eso y son geólogos y han hecho esa investigación preliminar y la gente desconoce de este resultado, que está en el Instituto Nacional de Cultura autorizado, firmado, oleado y sacramentado, eso fue hecho en el año 2012, hace ya 10 años. Pero la gente desconoce eso. Y cuando uno habla de superconcreto andino, a uno lo critican, simplemente porque no están informados y no saben. Pero si la gente que puede ir, peruanos, geólogos, arquitectos, van al Templo del Valle, van al interior de la cámara de Keops, van al interior de la cámara de Kefren, examinan geológicamente, ven cómo pueden estar estas piedras de toneladas de peso impresionantes dentro de estos lugares, y en estos lugares no cabe la duda de que hay una extraña, al menos puedo decir, una extraña similitud, una extraña coincidencia que ya escapa la coincidencia, podemos decir, escapa la estadística. Entonces, solo nos queda pensar si es que hubo una comunicación transoceánica, porque los botes del carrizo que utilizan allí en Egipto, las barcazas que utilizaban antes los navegantes y todo, los de papiro, no, ese juncos, toda esa zona, existe en el norte peruano, en Chiclayo, los caballitos de Totora, existen en el lago Titicaca, y existen mucho más pequeños, ¿sabes en dónde? En la remota isla de Pascua, y ahí la llaman poré. Lo utilizan como flotadores, se lo ponen en el pecho mucho más pequeño y nadan ahí, y con eso pescan o se mueven de un lado a otro de la isla y todo, se pueden hacer. Y haciendo una broma, ¿no? Dicen que el surf se inventó aquí, ¿no? También, ¿no? Son los primeros surfistas, pues ellos, ¿no? Los primeros surfistas del mundo, los andinos, o sea, al revés, no se dio ni en Hawái ni en Polinesia, todo. Increíble, ya como, y volviendo un poquito, investigando todo esto. Sí, y bueno, sí, volviendo a la Esfinge, sí. Volviendo a la Esfinge, también lo que me impresionó fue lo que presentas, ¿no? La erosión, y es evidente, ¿no? Cómo esta roca ha estado sumergida en el agua, porque se ha vuelto como una especie de medio de barro, o sea, ya se está desintegrando,
Pero, a ver, si nos puedes explicar eso, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, que estuvo sumergida, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué se ve ese rastro de erosión de agua? Clarísimo Sí, está en tu no. video, está clarísimo. El primero que habló todo esto fue un desaparecido egiptólogo norteamericano llamado John Anthony West. En su libro, el Serpent in the Sky, la serpiente en el cielo, en el cual muestra, porque este señor era bilingüe, sabía hablar francés. Entonces, él encontró las investigaciones de un esotérico, místico y arqueólogo, un viajero de esos raros, Schwaller de Lubitz. Schwaller de Lubitz y su esposa, Aisa de Lubitz, estuvieron en Egipto 15 años investigando. 15 años. Schwaller de Lubitz, y crearon el libro llamado El Templo del Hombre, en el cual, obviamente, la parte, etcétera, etcétera, él decía que algunos templos tenían que ver con el cuerpo del hombre, tenían que ver con las iniciaciones, hasta llegar a la leyenda trinitaria, el templo de Luxor, por ejemplo. Pero Schwaller de Lubitz encontró que otros viajeros, como Gurdjieff y otros, decían que habían visto burbujas de aire, cavidades que deberían ser burbujas de aire cuando uno mezcla el concreto, ve hasta una mezcla, siempre se forman unas pequeñas burbujas. Cuando esto se vierte, hay ciertas burbujas que se revientan en el aire y queda la cavidad perfecta circular. Entonces, habían encontrado restos, observadores con el tiempo habían encontrado dentro de la pirámide restos de uñas, de cabellos humanos y de burbujas. Decían, esto es una suerte de concreto. Lo único que puede decir en esa época, estaban investigando, porque la egiptología, digamos, es moderna, la arqueología, digamos, es moderna hasta que se amplió con la introducción del radiocarbono 14, que sirve para examinar el resto orgánico dentro del contexto de la estructura arquitectónica. Entonces, todo eso él lo fue a traducirlo y se dio cuenta que Schwaller de Lubitz hablaba que la esfinge presenta una erosión pluvial. Pero sí, en el desierto del Sahara y toda esa zona de Egipto no llueve hace miles de años, ahí hay tormentas de arena. Por eso la gente no va en esas épocas, porque en noviembre y diciembre hay tormentas de arena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hasta trae escorpiones volando. Y tienen que cerrar ciertos lugares, las puertas, todo, porque los escorpiones amanecen con una ventisca de arena en tu sala, en tu balcón. Entonces, no. Así viven hace tiempo, están acostumbrados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en ese contexto, él va y toma las fotos de la parte posterior de la esfinge, que yo he mostrado, la parte de la cola, podría ser la parte detrás de la esfinge, donde se ve una erosión tipo vertical, como venas, tipo vertical en la ladera. Es todo un bloque. Esto es todo un bloque cavado. No es partes, es todo un bloque cavado, ¿no? Entonces, esa parte, John Anthony West toma fotografías y lo manda a distintos geólogos que no quieren meterse en problemas, y se lo mandan a un geólogo de la Universidad de Boston llamado Robert Schoch, que le cambió la vida. Entonces le dice, le hace un truco, toma las fotos y se lo envía a Robert Schoch y le dice, ¿qué piensa usted de esta erosión? Entonces Robert Schoch le dice, no, esta erosión, señor, es producto pluvial, que esto, que el otro. ¿Dónde tomó la foto? Entonces le envía el contexto general de la foto y se lo tomó en la esfinge. Entonces dice, no, usted está loco, no llueve en esa zona, etcétera, etcétera. Entonces le dan un pasaje y le dice, venga usted a investigar in situ. Robert Schoch en su momento dice, bueno, me pagan un pasaje gratis. Eso lo he dicho en entrevistas. O sea, yo le investigo todo lo que puedo. Robert Schoch, tengo sus libros, hasta me he comunicado con él en su momento dado. Entonces le digo, porque él está en Marcahuasi, ha estado en Cusco, está en Puno. Robert Schoch está en Marcahuasi, ¿ya? Entonces, lo que llega es que dice, no, entonces me van a dar un pasaje gratis a Egipto, me voy a pasear y voy a desmentir a este señor Anthony West. Pero cuando llega in situ e investiga, el investigador termina siendo investigado. Al revés, dice, esto es erosión pluvial y la única forma en que haya pasado ha sido entre 8.000 a 11.000, 12.000 años. Que es el periodo donde hubo una gran descarga pluvial en gran parte del mundo. Que eso es lo que se llama en el folclore y los mitos el diluvio universal. Que ha quedado, que cambió toda la geografía producto de un impacto que haya sido seguido quizás de una explosión solar
un máximo solar, una explosión solar, una llamarada solar, seguido de la caída de un asteroide que impactó en el norte, en la zona de Islandia, porque toda esa zona de América del Norte hasta Nueva York era 1 kilómetro de hielo. Se ha encontrado el impacto, hay un cráter ahí en Islandia que ha derretido el hielo en forma sorpresiva, se creó un invierno nuclear, levantó un polvo dentro del sol, entonces nuevamente se deshieló y en cuestión de días y de horas y una enorme masa de agua que inundó las costas e inundó quizás ciudades que eran costeras. Wow. Eso ya está siendo investigado por varios investigadores, por geólogos, y está obteniendo mayor aprobación de los geólogos. Entonces, sobre eso tiene que ver también la presencia de Atlantis, que después estoy detrás de unos datos científicos confirmados de unos lugares más específicos sobre Atlantis que lo voy a compartir después en mis trabajos. Entonces, cuando él investiga eso, se da cuenta y dice, no, esto es así, acá ha habido una erosión pluvial. Lo que pasa es que a la Esfinge le han cambiado las facciones, tenía una barbilla tipo faraón, se la quitaron, eso está dentro del Museo del Cairo en Egipto, ahora a un museo porque el moderno todavía no lo abren, ¿no? Que es kilométrico el moderno. Entonces, luego de eso, él investiga la erosión a los costados, que le han puesto ladrillos para construir la Esfinge, que estaba obviamente muy erosionada y estaba cubierta. Todo el templo del Valle, todo lo que era la Esfinge, estaba cubierto por arena hace miles de años. Por eso cuando va Platón y otros, no le hablan de la Esfinge, no la ven porque ya estaba cubierto por arena, había algo allí, eso ha sido cubierto. Ahora, se sabe que por investigación satelital, llamada paleoclimatología, aquellos que buscan el clima en el Paleolítico, y obviamente hace 10.000, 12.000 años, paleoclimatología, esa zona era verde, esa zona era tan verde casi como el Amazonas sudamericano, esa era zona tropical, era otro tipo de clima, otro tipo de ambiente, quizás mucho más proclive a la vida del humano. Cuando hay vegetación y todo, es mucho más fácil mantener a una gran cantidad de habitantes. Entonces se sabe que cada 20.000 años hay un ciclo en el cual el África, el norte del África, ¿no? Esa zona de Cairo y todo, se reverdece. Y cada 20.000 años se desertifica, se vuelve desierto. Entonces están en una investigaciones actualmente, porque eso satelital demora. Obviamente hay que mapear territorios que por satélite se ven muy pequeños, pero en la vida real son enormes extensiones de kilómetros cuadrados en las cuales se está investigando todo eso. Entonces Robert Schoch terminó cambiando su vida, terminó apoyando esta tesis, lo presentó en un congreso mundial de geólogos, internacional de geólogos aquí en Estados Unidos. Cuando mostró la foto dijeron, es pluvial. Y ahora, cuando le mostró las fotos que pertenecían a la Esfinge, ni modo, los geólogos están de acuerdo con Robert Schoch. Tiene sus detractores, obviamente que tiene detractores, pero las muestras, y yo estaba allí, están allí, las he filmado. O sea, la parte más interesante es en la parte trasera. Ahora, Rainer Stadelmann, que fue profesor, investigador emérito del Instituto Egiptólogo Alemán del Cairo, nada más ni nada menos, que falleció, e investigó el famoso Göbekli Tepe, que es del Paleolítico y que alarga más la antigüedad de la presencia humana en las culturas que antes decía que no existían, que eran simplemente gente que recolectaba, eran agricultores básicos y todo, en Turquía, en Göbekli Tepe, en Turquía. Él dice, uno de los grandes misterios, algo así, apelando a mi memoria, de las grandes obras de arte del mundo, porque es una obra de arte, la Esfinge, enorme, no se sabe quién la construyó, y esa es la Esfinge. Por eso cuando uno va y dice, no, ha sido Keops, porque está en su lápida ahí, Keops está ahí. No hay ni una muestra más de Keops en ningún papiro. Su tumba, si es que estuvo, la saquearon ya, o quizás la dejaron vacía, que se supone que es en la cámara del rey, que estaba allí, obviamente. No existe nada de eso. No existe ninguna muestra, ningún sello real en el templo del Valle, que es la entrada a la Esfinge.
Tampoco, solamente hay una data que dice que Keops lo construyó y todo eso. Entonces, hay un graffiti en una de las cámaras al interior no la cámara de rey, sino otra cámara interior, un graffiti que dice, que se muestra como que Keops, con una tinta. No han dejado que esa tinta, esa pintura, ese graffiti, que dice que Keops lo hizo, que está en una cámara, sobre la cámara de rey, que existe otra, y después voy con más datos, no han dejado que la raspen y la investiguen, porque sería algo más moderno, que fue hecho y trucado para mantener la teoría que fue hecha por Keops. Pero si Rainer Stallman contradice la narrativa oficial, y que es fue profesor emérito de investigación, investigador emérito del Instituto de Egiptología del Cairo, el Instituto Alemán de Egiptología del Cairo, y te dice, a ciencia cierta, nadie sabe quién construyó o cómo se originó la esfinge, te está diciendo la verdad. No se sabe, no fue Keops entonces, está diciendo todo lo contrario a lo que dice la narrativa oficial que nos repiten. Entonces estamos frente a uno de los grandes dilemas que lo que sucede en Egipto le pertenece a todo el mundo. Si encuentran un tesoro debajo del Coricancha, le pertenece al Perú y a todo el mundo, es inevitable. Somos una de las 7 maravillas del mundo, ¿no es cierto? Sí. Estamos en nuestro país. Entonces es inevitable, es cultura universal. Y esta teoría, esta narrativa, llega siempre a un camino sin salida. Cuando tú le preguntas, y hay documentales muy buenos, los mejores documentales los tienen los franceses, no todo está en inglés, los tienen los alemanes también, los tienen los rusos también, muy buenos documentales que traen de la pirámide, puro experto, puro arquitecto, ingeniero, constructor, entonces, yo no sé cómo han hecho eso. Te dan sus ideas, sus hipótesis, lo más cercano al mundo a hacer es, al final tiran la toalla y dicen, no sé cómo lo han hecho, con su posición exacta, que dice que va a la constelación de Orión, e inclusive hay teorías que dicen que la constelación de Orión, la Keops, Kefren y Miquelinos, sí. No, es otra constelación, me he olvidado el nombre, creo que es la de Cisne y todo, pero es otra, dicen, no es, porque esa sí es exacta. La otra está un poco off, está un poco fuera. Eso lo hizo Robert Bauval, la teoría de Orión, de la correlación de Orión. Dice, ya la están reexaminando, inclusive esa teoría de Robert Bauval. Ya la están reexaminando. Amigo. Por eso, cuando yo estuve fuera de la pirámide de Keops, está bajo 8 metros. Esta es la pista, está bajo 8 metros. Cavaron 8 metros, pusieron losas de piedra, encajaban perfectamente. Al otro lado de Keops hay piedras poligonales que encajaban perfecto. Y sobre eso pusieron piedras de 20, 30 metros de largo, supuestamente traídos desde prácticamente a 400 kilómetros de la cantera de Asuán por botes. Imagínate cada piedra traer por botes, que fue hecha en 20 años, 24 horas al día, 7 días por la semana, y que ha movido más de 2,5 millones de bloques de piedra, talladitos, pegados unos con los otros. Hicieron el interior y toda una serie de cosas. Ahí en ese muro, o sea, es como un muro, voy a explicar bien. Esta es la calle, la pista donde está, que te comunica con Keops, con Kefren y Miquelinos, que es enorme el sitio. O caminas y te achicharras, o tomas un auto y llega más rápido. Porque realmente se ve, es como tú dices, tú lo ves, pero cuando caminas es como las montañas que dicen, aquícito nomás, y tú ves las montañas de los animales, igual es algo parecido. Entonces la pista, bajaron este nivel de 8 metros natural, y ahí está la base. Hicieron una base para soportar el peso de la pirámide y construyeron la pirámide en sí. Ahora, esa parte, ese corte, se ve con rastrillos o rayas y rayas que... Ese es un clímax de tus videos, porque eso me gustó, pero no te interrumpo, ¿no? Eso es clave, me encantó esa parte. Sí, ¿por qué? Porque se han encontrado ese tipo de cortes en cuevas en China, que nadie explica esas cuevas subterráneas en China que tienen ese tipo de rastrillo. Se han encontrado dentro de Petra. No te dejan entrar a la famosa Treasure Palace, el tesoro, el Palacio del Tesoro, que sale en Indiana Jones, el templo perdido, y que entran a Petra, fabuloso Petra. No puedes ingresar, no te dejan ingresar. También ese tipo de rastrillo está en las claraboyas o los túneles, que hay varios túneles cerca al complejo piramidal de Giza que bajan unos 25 metros con 3 cámaras en su interior
ahí está la foto en uno de mis videos, que están bajando por unas escaleras todas de hierro, todas oxidadas, y se ve corte que han hecho, cortes directos así como tubos, así. Llegas a una cámara, hay otro túnel, otra cámara, hay otro túnel, una cámara donde hay agua. Que están cerca, hay varios de esos. Ahora, ingresar allí cuesta mucho dinero. Tú vas por tu cuenta y dices, no, yo quiero ir a la cámara de la reina en Keops. Yeah. Bueno, pues te va a costar mucho dinero. Entonces es mejor ir en grupo. Hacer una chanchita, como se dice popularmente. No es como ven en los videos y dicen, sí, me voy ahí, voy a tomar la foto. No te dejan entrar, a menos que sueltes dinero. Y te dejan entrar después de la hora de visita. Porque si tú estás tomando fotos de la esfinge y te ven a ti entrando, la gente dice, como yo no puedo entrar si he pagado la misma entrada. Es un arreglo local, que uno ya lo ve ahí. Ahora, como anécdota, si estás en la cámara del rey, hay un solo guardián ahí. Ya hay un solo guardián. El guardián se pasea frente a ti. Si estás filmando, se pasea. Te corta la filmación. Hasta que tú entiendes que tienes que darle y se pone tranquilo. Es tremendo. Entonces, esto lo secuestran en habas. Y es como es, ¿no? Entonces, entonces lo que sucede es que esos cortes han sido como un tipo de instrumento que se asemejan mucho cuando están haciendo excavaciones en galerías de minas y otros perforando la tierra con unos rodillos que tienen púas y unos tractores especiales que entran y cortan la piedra así. O sea, esos cortes antiguos los podemos ver al día de hoy, pero realizados por maquinaria hiper especializada. No, pero la de ahora es especializada de minas, ¿no? O sea, de exactamente. La tecnología de sierras especiales que parece a cómo han fabricado lo antiguo. Porque para cortar 8 metros y hacer la base de las pirámides, porque está bajo nivel, 8 metros la pirámide. Está bajo nivel. Una que tú estás ahí te das cuenta que hay un tremendo muro. Ese muro que yo he filmado y se ven todas las rayas ahí, todo eso, toda esa zona es la que está allí. Entonces, es más, el entrar dentro, para terminar lo de la esfinge, con Robert Shaw, nos quedamos en eso. Él ahora es un autor e investigador de renombre, es un geólogo con PhD. Entonces, él lo que hace es mostrar todas estas evidencias en las cuales la esfinge, inclusive toda la zona del Valle de los Muertos, que llaman esa zona, ya fue mal traducida por los griegos. Esa era la zona del amanecer y de la luz. El nombre original griego de donde está el Valle del Templo, el Valle y la esfinge. No es como lo dicen ahora. No tiene nada que ver con la muerte, ni de funciones, ni cementerios, ni nada de eso. Entonces, sí han encontrado papiros en lugares, hay cementerios locales que han sido encontrados las posiciones de los fallecidos mirando hacia la pirámide. Claro, pero eso no encaja exactamente con la construcción misma que se aduce que es de Keops. Porque Ryder Stallman tiene esa frase célebre que dijo en vida que nadie sabe la época de la construcción de la esfinge. Entonces choca con la narrativa oficial que lo hizo Keops. En ningún momento dice Keops lo hizo. En el momento él confirma, no, para nada confirma nada de eso. Entonces, este tipo de erosión solamente pudo haber sido entre 8.000 a 11.000, 12.000 años, que es lo que habla Platón. Platón habla y dice hace 9.000 años, eso fue hace 2.000 años atrás. Corresponde con la fecha exacta parecida a la cronología actual, con un evento que hubo un diluvio o una lluvia muy fuerte para poder hacer esa erosión a través de los años. No llovió un día, no llovió 2 días, llovió meses de meses. Pero eso ya estaba todavía, o sea, puede ser más antigua todavía porque ya estaba. Puede ser más antigua, porque obviamente... Y el ensayo y error, ¿dónde está, no? Entonces, para llegar a eso también debió haber un ensayo, está más abajo, entonces, o sea, es más antiguo, ¿no? Porque tampoco es que de un día a otro lo hicieron, tampoco debe haber sido así, o sea, es parte de un proceso como todo, pero es más antiguo. Planificación, material, logística, alimentación, herramientas,
de la gente que trabaja, después jefe de cuadrillas y los arquitectos. Claro. Así nomás no es. O sea, igual hubo chamba ahí, pero ya eso debe estar abajo o bueno, en otro lado, ¿no? En otro sitio, ¿no? Ya ha desaparecido con el tiempo, ya hay cámaras subterráneas, hay laberintos en la zona en las cuales los ladrones de tumbas no han podido llegar y hay cámaras. O sea, faltan todavía investigar o sea, más, por ejemplo, cuando tú vas a Tiahuanaco, te dicen, ¿no? Estamos al 40%, o sea, hay 60% enterrado. ¿En Egipto también pasa así? O sea, todavía se sabe que hay mucho más. Hay mucho más. Por imagen satelital se ve que hay mucho más y que cuesta pues ese trabajo, cuesta tener las obras, cuesta dar, la burocracia es tremenda. Como el Cusco, ¿no? Que también el Cusco tiene, o sea, subterráneamente es mucho más, y ya las mismas autoridades en el Cusco han dicho, ya es totalmente inviable, tendríamos que trasladar el Cusco a otro lado e investigar el Cusco, porque ¿cómo vas a romper al banco, el hotel de aquí, o sea, las pistas? Lamentablemente es la verdad. Ya es inviable, ¿no? Ya las civilizaciones, estamos viviendo ahí encima, ¿no? No se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Claro, pero digamos, está ahí el enigma, ¿no? Auténticamente, y esas son las cosas, es que el enigma está para ser resuelto, para que no quede como enigma siempre una suerte de falta de conocimiento o ignorancia, ¿no? Ignorancia de buena fe, para no poder conocer nuestro gran pasado, que ha habido algo más que una civilización anteriormente muy desarrollada y que fue de una manera orgánica en la cual tenían otro punto de vista de la realidad que nosotros ya hemos perdido o no tenemos, Rafael. Bueno, ahora ya como quisiera pasar al tema de las pirámides en sí, que has tenido oportunidad de visitar, hemos visto tus videos, algo has estado comentando, pero ya como de repente quieres reforzar algo más de lo que hemos visto, a ver, tantos enigmas que hay ahí, o sea, ¿qué es lo que más te sorprendió, lo que has documentado, lógicamente, dentro de las pirámides y todo eso?